¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis con Contreras. Hoy vamos a hablar del tema de la protección de la infancia, en su abanico amplio, en su gama amplia. Y para ello traemos una invitada especial. Tenemos la presencia de la magíster María Florencia Basualdo. Ella es psicóloga egresada por la Universidad de la UBA, en Buenos Aires, y actualmente radica en México. Hola María Florencia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muchas gracias. Muy bien, ¿y usted cómo anda? Ay, haciendo mi esfuerzo con la garganta. Bueno, miren, ella ha trabajado en una institución muy conocida ahí en Argentina que se llama Fundación Juanito. Y Así creo que es, por ahí podemos comenzar un poco, ¿no, María? Explícanos un poco en qué consiste esta fundación para entender los que no sabemos mucho de esto. perfecto. Bueno, la Fundación Juanito es una organización de la sociedad civil que se dedica hace 30 años a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, en una tarea que lleva adelante en un marco de corresponsabilidad con el Estado. La Fundación Juanita cuenta con diferentes programas, entre los cuales el más importante y el que dio origen a la institución es el programa Hogar, que ofrece dispositivos de cuidado especializados para aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias en el marco de lo que en Argentina se llama una medida excepcional de protección de derechos. ¿Qué significa esto? El Estado, cuando detecta que existe una situación que vulnera los derechos de los niños o que amenaza su integridad, despliega una serie de medidas que en los casos más graves, en los que no se puede garantizar la protección del niño dentro de su propio núcleo familiar y cuando se han agotado, por supuesto, otras intervenciones, adopta una medida de este tipo que lo que implica es que el niño es separado de su familia de manera temporal y por el menor tiempo posible. Y es una medida excepcional, como lo dice su nombre. A partir de esto se activan dispositivos de cuidado alternativo, que pueden ser bien de tipo residencial, como se conoce actualmente en el campo, Ujú. donde entrarían hogares como los que ofrece la Fundación Juanito, o bien de tipo familiar, como se conoce actualmente como el acogimiento familiar. Ahora bien, me parece muy importante quizás detenerme en algunas características específicas de la Fundación Juanito, porque la realidad es que en este gran universo que es el acogimiento residencial, muchas veces se engloban indiscriminadamente una inmensa cantidad de instituciones que no solo difieren en sus modalidades, sino también en sus funciones. Como comentaba antes, la institución cuenta con diferentes programas. El programa Hogar, que es el más importante, cuenta con dos pequeños hogares que son de modalidad convivencial y en pequeños grupos. En estos hogares viven 24 niños, niñas y adolescentes. La edad de ingreso de los niños es de 0 a 10 años, Ah, pero es si muy estos chiquito. niños, sí, pero si estos niños pertenecen a un grupo de hermanos, ingresa el grupo completo, que es lo que suele suceder en la amplia mayoría de los casos. Mm. Con lo María cual, la Florencia, realidad... Sí, sí, disculpa que te tuve. ¿Y cuáles no, por son favor. las razones por las cuales ingresan? Queremos saber un poquito de esa vulneración de Sí, derechos. sí. Según los últimos relevamientos, y la realidad es que siempre en general se repiten las causas, en su amplia mayoría se deben a cuestiones de violencia intrafamiliar, también cuestiones de abuso sexual, Mm. negligencias graves en el cuidado y casos de abandono también. Y siempre está como denominador común el consumo problemático de los padres. Digamos, en Argentina un niño es separado de su familia solamente en el marco de una medida excepcional de protección de derechos, y es por su protección, ¿no? O sea, la separación se produce por su protección. O sea, está fundada en el interés superior del niño. Esto es muy importante resaltarlo porque generalmente se habla mucho de los niños que viven y crecen en instituciones y casi nunca se habla de las causas que los llevaron hasta ese lugar, digamos. Son situaciones realmente muy graves. Bien. ¿El sistema de protección funciona en Argentina? A ver, para comparar con otros sistemas acá, tal vez en mi país. Sí, el sistema de protección en Argentina se enmarca dentro de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
A nivel nacional es la ley 26061 del año 2005 y a nivel de la ciudad autónoma es la ley 114 del año 98. Estas leyes incorporan los principios de la Convención de los Derechos del Niño y dan cuerpo a través de procedimientos y obligaciones específicas a través de organismos especializados para garantizar los derechos de los niños. Digamos, en términos simples, es una estructura institucional que instaura procedimientos y obligaciones específicas para poder garantizar y cumplir los principios de la Convención. Em, entonces, a partir de estas leyes, se deja atrás el paradigma tutelar que antes estaba regulado por la ley del patronato, que tenía una lógica completamente diferente, que no tenía que ver tanto con la protección de los niños, sino más con una lógica tutelar. El Estado actuaba como padre de estos niños que se consideraban que estaban en una situación irregular. Se consideraba que la pobreza y la marginalidad eran riesgos morales para el desarrollo del niño y eso habilitaba que el Estado interviniera separando a su familia sin la participación ni del niño ni de sus familias y se los encerrara en macro instituciones en una lógica que tenía que ver más con el control que con la protección. Esto Mm, actualmente en nuestro paradigma de derechos, que como repito, la ley es del año 2005. eh, a partir de esta ley, la lógica es una lógica de protección. La intervención tiene que estar fundada en el interés superior del niño. Tienen que ser intervenciones interdisciplinarias a través de organismos ujú. especializados. Y siempre que se tome una medida grave, como lo es una medida excepcional, siempre tiene que tener supervisión judicial y revisión periódica. Me imagino. María Florencia, y dígame una cosa, el Estado, porque escuché hablar que es una corresponsabilidad, Exacto. ¿cómo es su capacidad de instalar y cuáles son las limitaciones, ¿no? Es un tema complejo y amplio. Es, Y me es imagino que los niños que van, pues son niños de un sector social, ¿no? La ¿Cómo le realidad es que decimos son de acá? todos los sectores sociales. Eso también No necesariamente. no necesariamente es de un único sector social. La realidad es que, por lo menos en mi experiencia de muchos años en la fundación, son niños de todos los sectores sociales, porque existen vulneraciones de los derechos en el Ah, contexto claro. intrafamiliar en todos los, digamos, sectores sociales. Em, a ver, Argentina la realidad es que tiene marcos legales realmente avanzados, sobre todo en lo que es materia de niñez, con lo cual cuando hay voluntad política y cuando hay recursos, las políticas Mm, pueden funcionar muy bien. ¿Qué sucede en la práctica? Tenemos una realidad de crisis económica que se arrastra hace años, que se traduce en una falta de recursos importantísima, además de que hay una desigualdad territorial muy importante, con lo cual es muy diferente el tipo de respuestas que se brindan en función de cada provincia. La Fundación Juanito, por ejemplo, está ubicada en la ciudad autónoma. Y es muy diferente tal vez cómo se responde a nivel de ciudad autónoma de cómo se responde a nivel provincial en el interior del país, por ejemplo. Y además, bueno, una cuestión de falta de presupuesto que obviamente se traduce en falta de recursos y en precarización laboral de los profesionales, con sobrecarga, con saturación de los servicios, que obviamente eso repercute directamente en la capacidad real de poder responder. Y fíjate, me has hecho pensar, yo tenía la experiencia, ya cuando era más jovencito, yo viví un poco en la transición del manicomio a los hospitales de día. Y justo en ese momento, hace 20 años atrás, un poquito más. Y hablaban de los pacientes crónicos que tenían mucho tiempo y a los cuales no se les podía regresar a su casa porque están abandonados. Eso es lo que preservó un poco la atmósfera de manicomio que todavía se daba a finales de los años 90 en mi país, en el Ujú. Arco Herrera. Yo escucho hablar de la institucionalidad prolongada de niños que pasan mucho tiempo. Y eso de ahí, esa experiencia, cuéntanos un poquito qué efectos tiene, qué impacto tiene en la infancia, en los niños que lo viven. Es- Esta es una pregunta fundamental. Yo creo que por un lado es algo realmente que circula muchísimo en el discurso, ¿no? Como este
este fantasma de la institucionalización prolongada, de los efectos nocivos, ¿no? Todo esto está muy ligado, en primer lugar, a una idea muy instalada, que es que el tiempo que los niños transcurren en este tipo de instituciones es un tiempo muerto, es un tiempo inerte, donde no se produce nada. Esta es una idea que circula muchísimo. ¿Y por qué? Porque se asocia que es un tiempo que no produce efectos o que en todo caso produce efectos negativos porque se encuentran por fuera de una familia. Cuando la realidad es que estos espacios son precisamente el espacio activo en el que realmente se puede generar algún tipo de desvío en las condiciones que generaron que los niños, en primer lugar, ingresen a este tipo de instituciones, ¿no? O sea, porque se habla mucho de la permanencia institucional y de los efectos, pero casi nunca se habla de por qué los niños ingresan a estas instituciones. Estamos hablando de situaciones muy graves. O sea, el Estado agota una serie de instancias previas antes Me de poder imagino. tomar una medida excepcional. Estamos hablando de violencia intrafamiliar muy compleja, abuso sexual, negligencias gravísimas en el cuidado. Entonces, los niños no es que son arrancados de una escena feliz. Los niños ingresan a este tipo de instituciones para su protección. Entonces, el tiempo que ellos transcurren en estas instituciones, en primer lugar, tiene que ver con poder restituir sus derechos que están siendo vulnerados. Y en segundo lugar, como se trata de situaciones tan graves, es un tiempo en el que hay que trabajar en un proceso de poder recomponer esas condiciones cuando es posible, no siempre es posible. Entonces, muchas veces se habla y se repite esto de los efectos nocivos de los niños, de estar institucionalizados, y se pierde de vista justamente todo el trabajo que se lleva en ese tiempo. Y además este es un discurso que solamente abarca a las instituciones. Cuando los niños están en dispositivos de acogimiento familiar, no se habla de institucionalización ¿Ah? prolongada, cuando también están afectados a un proceso institucional. De hecho, en nuestro país, hubo un caso que se hizo muy mediático de una niña, el caso Mimi. Generalmente los niños que ingresan a los dispositivos de acogimiento familiar son bebés que ingresan desde sus primeros años, sus primeros meses de vida. Y la realidad es que cuando los niños transcurren más tiempo del estipulado por ley, que son 180 días como máximo, es muy complejo porque, por supuesto, o sea, estos niños se crían en estas familias, generan, obviamente, lazos muy estrechos con estas familias, y después cuando ellos tienen que o regresar con su familia de origen o eh, formar familia por adopción, su familia es esta familia con la que se criaron. Y en el caso Mimi fue un caso muy mediático de una niña que permaneció muchos años con una familia de acogimiento y la familia de acogimiento, al momento de que se resolviera la adopción de la niña, eh, se opuso, quería presentarse para poder adoptarla, que en Argentina eso no es viable. Entonces es complejo, ¿no? Porque esto también tiene que ver con los supuestos que sostienen los discursos, digamos. La institucionalización es un, un monstruo, digamos, y se asocia como esto, ¿no? Como un tiempo muerto, pero porque no transcurre dentro de un contexto familiar. Eh, y la Y realidad es otra. hablando de experiencias mediáticas, ¿has visto, has escuchado casos realmente resaltantes sobre vulneración de derechos? Es una excepcionalidad. Si nos podías compartir un poco de tu experiencia o en todo caso esa información valiosa. Sí, 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 sí. Bueno, como comentaba, las principales causas de ingreso a las instituciones tienen que ver con violencia intrafamiliar. En nuestro país hubo un caso muy mediático, pero bueno, es conocido, se hizo mediático es simplemente porque, bueno, se hizo muy conocido, fue un caso muy grave, pero la realidad es que nosotros en la práctica cotidiana vemos casos gravísimos. Pero este caso fue el caso del niño Lucio, que fue un niño de 5 años asesinado por su progenitora y su pareja después de haber sufrido abusos sistemáticos durante meses. En el caso de este niño, además, había acudido en varias oportunidades a diferentes hospitales con lesiones de gravedad. Habían incluso
denuncias de vecinos y, bueno, situaciones que obviamente se podrían también haber detectado en el contexto escolar, con lo cual, digamos, esto que aparece, ¿no? De que los niños no tienen que estar en instituciones, muchas veces se traduce en que no se activan medidas cuando son realmente necesarias. O sea, se dilatan intervenciones cuando eh, hay intervenciones que Se hay tiene que que intervenir. tomar, hay que intervenir. O sea, este caso lamentablemente yo creo que fue también muy mediático, no solo por la gravedad, sino porque es algo que probablemente se podría haber evitado. ¿Qué le pasó a este angelito? ¿Cómo si la mamá lo mató? No, no. Bueno, los detalles de la autopsia son horrorosos realmente, pero se hablaba de no solo de golpes, sino también de abuso. Su pareja, la pareja de la madre era una mujer también, de abuso sexual, bueno, para no entrar en detalles, Sí, pero sí. Entiendo, entiendo. cuestiones muy graves y lesiones de gravedad. Como le digo, acudió al hospital varias veces. O sea, entonces esto revela también no solo las fallas en el sistema, este fue un caso en el interior del país, Ah, el médico sino que que trataba al también niño pudo hacer la, ¿no? La sino también esta intervención. idea de que la violencia familiar es algo mucho más frecuente de lo que como sociedad estamos dispuestos a reconocer. O sea, la realidad es esa. Entonces, en esta idealización de la familia, muchas veces suceden estas cosas, que no se quiere intervenir o se dilatan las intervenciones para que los niños no ingresen a este monstruo denominado de esta manera que son las instituciones, o en todo caso, si ingresan a las instituciones, que salgan lo más rápido posible. O sea, porque lo que se define desde el discurso y desde la política es que lo que estos niños necesitan solamente es una familia, como si fuera la única operación o la única intervención aislada de otras, necesarias para que eso pueda ocurrir como efecto. De una familia tan disfuncional, con hechos tan bizarros como tú comentas, esta pobre criatura, pues ni vuelta que darle. Y ahora vamos al tema de los psicólogos, ¿no? ¿Y cuál es tu papel o cuál es la función, perdón, que tú desempeñas de tus colegas al interior de estas instituciones respecto a la protección de la infancia? Bueno, el papel de un psicólogo yo creo que en primer lugar tiene mucho con romper con esta idea clásica como del abordaje individual del sufrimiento. Como comentaba, son situaciones gravísimas y que implican eh, la realidad es que un trabajo de muchísimas disciplinas, no se puede reducir a un único marco de comprensión. O sea, lo que le sucede a estos niños tiene que ver no solo con cuestiones psicológicas, familiares, vinculares, tiene que ver con cuestiones sociales, cuestiones epocales, políticas. Entonces, en primer lugar, entender que se trata de un trabajo indefectiblemente interdisciplinario. Ujú. Así es. Em, y nuestra función ahí es por lo menos dentro de la fundación, dentro del trabajo institucional, es trabajar interdisciplinariamente para restituir los derechos de esos niños de manera integral, porque se habla mucho del derecho del niño a vivir en familia y este es un derecho, además de que podemos discutir a qué nos referimos cuando nos referimos al derecho a la convivencia familiar, ¿no? Siempre se asocia únicamente a la estructura tradicional de Ujú. familia, y de esta manera se quita el valor a otras configuraciones afectivas que están sensiblemente Específicamente, comprometidas con el perdón, cuidado. pero Sí. específicamente, ¿cuál era tu labor? Para conocer un poco al detalle. La, Evaluabas a los la, niños, hablabas con la familia. Nosotros el equipo profesional dentro de la Fundación Juanita está implicado en la vida cotidiana de los niños. Esa es una característica también específica de la Fundación. De hecho, las oficinas se encuentran en el mismo predio donde se encuentran los hogares. O sea, nosotros convivimos con los niños, Ah, trabajamos cotidianamente con los niños. Hay un equipo de educadores que son quienes conviven con los niños también como para sacar esta idea de la despersonalización o de la fragmentación de vínculos, son referencias afectivas estables que viven con los niños y este equipo está articulado cotidianamente con el equipo profesional que está conformado por 6 disciplinas diferentes, no solamente psicólogos, sino abogados, trabajadores sociales, psicólogos sociales, psicopedagogos. Nuestro trabajo es
acompañar todo el devenir cotidiano de los niños, todo lo que implica, su ingreso, sus vinculaciones familiares. Nosotros acompañamos y hacemos un trabajo muy intenso de acompañamiento y fortalecimiento familiar. Trabajamos codo a codo con las familias para recomponer las condiciones que dieron origen a la medida cuando es posible. Acompañamos esas vinculaciones familiares, eh, realizamos los informes que después son los que se utilizan para tomar decisiones y somos parte activa del resto de los actores del sistema de protección. Nosotros participamos de la estrategia jurídica y tenemos un Ujú. protagonismo fundamental porque somos quienes tenemos vínculo con los niños, quienes los conocemos y en quienes ellos confían. Nosotros somos sus referencias afectivas. Interesante, ¿no? María Florencia, tenemos que ir terminando. Y dígame, de las cosas que usted ha visto, de los casos que usted ha visto, siempre hay un caso que nos marca el antes y el después en nuestra formación profesional. Dejando los casos mediáticos, ¿no? ¿Usted tiene algún caso que haya sido un hito en su experiencia y que haya sido una enseñanza? La verdad que muchos, no sé si podría reducirlo solamente a uno, pero la realidad es que si hay algo que me enseñó esta experiencia es que nosotros lo que tenemos que preguntarnos fundamentalmente es qué tipo de respuestas podemos dar a las necesidades reales de los niños. Estos niños no, se habla mucho de que solo necesitan una familia. Son niños que tienen su familia, que han sido vulnerados en el seno de su propia familia, con las personas que tenían la función de cuidarlos. O sea, yo he visto situaciones donde una madre ha intentado matar a su propia hija, donde un padre ha abusado reiteradas veces de sus hijos o los ha expuesto a situaciones de violencia terribles. Y la realidad es que hablar solamente de que estos niños necesitan una familia es banalizar todas esas experiencias prematuras y traumáticas que ellos viven. Em, yo creo que sobre todo tenemos que detenernos en esto, ¿no? En los supuestos que atraviesan nuestras prácticas porque nuestra manera de intervenir se inscribe en las experiencias de estos niños, Sí, se hace pues, parte de su historia y de su narrativa y con lo que nosotros reproducimos bien podemos abrir puertas o cerrarlas, o sea, transformar la narrativa o reforzarla. finalmente, ¿cuál sería tu consejo para las personas, los profesionales o personas que quieren involucrarse, trabajar en protección de la infancia? Sobre todo que se interioricen, o sea, realmente que se acerquen a estos espacios. Muchas veces también circula como este temor, porque en esto de hablar de que los niños son niños sin familia y demás, se construye toda esta figura del niño huérfano con todos Mm, sus sentidos asociados, ¿no? claro que sí, ¿no? El niño huérfano como el niño carente, el niño víctima o el niño problemático, ¿no? Todas estas representaciones sociales que obviamente construyen realidad, ¿no? No solo la nombran, construyen. Entonces, en primer lugar, yo Así creo que es. tiene que ver con una cuestión de acercarse y realmente conocer. Y como profesionales en este campo y en cualquier otro, revisar y estar advertidos de nuestros supuestos que damos por dados y que tienen efectos concretos en la Sí, vida pues, de estos hay niños. muchos mitos sobre esto. Exacto. Bien, estuvimos con la magíster María Florencia Basualdo, tema interesante. Seguiremos conversando del tema si eso amerita. Muchas gracias por tu tiempo, por tu interés. Muchas No sé si gracias por la quieres decir palabras invitación. finales para terminar esta entrevista, mi querida Ah, amiga. solo agradecer por la invitación y un placer. Nada, María, a ti. Muy bien, con nosotros y conmigo. Hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta Bye bye. luego.